Buenas, qué grato estar con ustedes en este nuevo programa, la entrevista con Adolfo Vega. Iniciamos, como siempre, con un invitado muy importante. Quiero saludar al presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, Miguel Morantes. Bienvenido. Muchas gracias, Adolfo. Encantado de estar aquí con usted. Un saludo muy especial de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, y de su militancia. 165.000 afiliados en todo el país. 165.000. La histórica CTC. La histórica CTC. La de José Raquel Mercado. La de José Raquel Mercado. La de Manuel Felipe Hurtado. Enrique Hurtado. La de Apecides Alvis. Monroy y otros más que ya hace mucho tiempo. Lo de José Raquel Mercado merece un paréntesis especial, ¿no? Claro que sí. Sí, señor. ¿No guarda rencor la CTC en torno a ese hecho? No, menos ahora que estamos hablando de no rencores, sino por el contrario, buscar aclimatar la paz. Todo lo que ocurrió ya ocurrió. Obviamente nunca olvidaremos a las víctimas, sobre todo cuando, como en el caso de José Raquel Mercado, una víctima totalmente inocente que murió y no solo le quitaron la vida, sino también le intentaron quitar la honra, que es algo muy querido pues, para su familia. Para las nuevas generaciones hay que recordar que José Raquel Mercado fue asesinado por el M-19. Así es, fue asesinado el 19 de abril de 1976, hace 41 años. Y usted habla de la honra. ¿Qué se pretendía con ese juicio político que en su momento se le realizó a José Raquel Mercado? El asunto es que como a José Raquel Mercado lo asesinaron en vista de que el presidente de la República no cedió a ciertas... Estamos hablando, escúcheme que lo interrumpa, del expresidente López. A Alfonso López Miquelsen. Sí. Entonces el presidente, que en paz descanse también, no cedió a las presiones de lo que están pidiendo, entonces fue asesinado. Pero también se dijo y se dice, y lo hemos leído, que fue porque reconoció a sus captores, supo quiénes eran personas secretas, pero él los reconoció, y entonces prácticamente quedó sentenciado a muerte, porque si lo soltaban, pues iba a contar quiénes eran los cabecillas de ese movimiento, que para ese momento apenas empezaba. ¿Y por qué lo secuestraron? Bueno, lo secuestraron y manifestaron que que ha traicionado a los trabajadores. A eso quería llegar. Pero solamente lo dijeron y le hicieron que debería hacer un juicio revolucionario, pintaban en las paredes a alguien con la misma letra, decían sí, mátenlo porque es culpable, pero jamás nos dijeron cuál había sido la traición. Curiosamente, las convenciones colectivas de los trabajadores afiliados a la CTC eran las mejores del momento, las mejores, todavía lo son. Esa es la historia, pero aquí entre nos, que nadie nos escucha, ¿hay dirigentes sindicales que traicionan a los trabajadores? ¿Hay dirigentes sindicales que venden huelgas? Es posible que sí, no tengo ninguna referencia de alguien en particular, pero se rumora mucho, de pronto huelgas no, pero sí por lo menos que hacen un trabajo bastante extraño que es contrario a los intereses de los trabajadores y entorpecen la labor de los verdaderos dirigentes que están trabajando por reivindicar a sus afiliados. Vamos al presente. ¿Qué pasó con las horas extras? Bueno, con las horas extras es un proyecto, una promesa, un acuerdo firmado con el presidente Juan Manuel Santos para las elecciones del año 2014, en el que él se comprometió a devolvernos el recargo nocturno, no son las horas extras, son el recargo nocturno y algunos porcentajes de los dominicales y festivos que nos fueron quitados en la ley 789 del 2002. Un momento, quitados entre comillas. ¿Ustedes prácticamente aceptaron esa reforma? No, no fue aceptada jamás, ¿no? No fue aceptada. Nada de generar mayor empleo. No, eso lo expresaba el gobierno, pero nunca creímos nosotros en esa tesis. ¿Por qué no recuerda? El recargo nocturno era a partir de las 6 de la tarde anteriormente. Sí, de las 6 de la tarde. Y entonces lo volvieron a las 10 de la noche. Pero también le quitaron a los trabajadores en ese momento una parte del dominical y festivo. También le quitaron parte de la indemnización por despido injusto. También, es decir, lo abarataron, ¿no? Lo bajaron. O sea que fue prácticamente un avasallamiento de los derechos laborales de los trabajadores en el año 2002, la ley 789. Eso lo hizo una aplanadora en el Congreso de la República. El ponente sí. de la ley fue nada menos que Oscar Iván Zuluaga,
como senador. ¿Y qué gobierno estamos hablando? Álvaro Uribe Vélez era el presidente O sea de la que aquí República. pasa ese tipo de cosas y los dirigentes sindicales, muy bien, gracias. No, hay una fuerza sindical. nosotros hicimos un gran movimiento de rechazo, pero también tuvimos consecuencias de muchos asesinatos, desapariciones, diferentes situaciones, y finalmente la planadora en el Congreso impuso esa ley. Pero recuerdo, Y decían, en efecto decían, que era para conseguir más empleos, que iba a haber como río de leche y miel, dicen por ahí, a partir de la reforma de esa ley. Resulta que no hubo más empleos, no hubo más nada, sino que los empleadores se embolsillaron un gran paquete de dinero que era lo que le estaban quitando a los trabajadores. y ahora solo se recupera una hora. Y ahora, después de un debate en el que la ley bueno, fue discutida durante mucho tiempo, y finalmente el Ministerio de Trabajo intervino para decir que fueran 2 horas, pero ni 2 horas ni nada, sale 1 hora. Y eso era después de las 9, la mayoría de la gente trabaja hasta las 9. O sea que esa hora es para muy poquita gente. Es decir, es prácticamente un premio, Contentillo, no, ni siquiera es contentillo, ahí no hay nada, ahí prácticamente los trabajadores seguimos luchando porque esas 4 horas no las repongan. Hay una ley que está todavía en el Congreso y quizás la podamos volver a poner sobre el tapete. Pero el presidente no está de acuerdo con eso. ¿El presidente no está de acuerdo? Seguramente que no, pero nosotros tampoco estamos de acuerdo con que sea 1 hora. ¿El presidente le incumplió a la clase trabajadora? Nos incumplió porque ese era un compromiso de la campaña. Era ese y algunas otras cosas Por más. ejemplo, que como esto es corto, por ejemplo, sintetizando, ¿en qué más? Bueno, otra. A los pensionados no solo se les prometió, se firmó en la negociación del 30 de diciembre de 2013 para el salario mínimo del 2014, en ese mismo texto de ese acuerdo se firmó que habría las gestiones para que una ley, porque toca hacerlo por medio de una ley, bajara el descuento de la salud para los pensionados del 12 al 4%. Pero pasó en el Congreso. Pasó en el Congreso y no la sancionaron. Ahora vuelve y sale otra vez nuevamente la ley. Y ya no para 4 salarios mínimos como lo habían tratado de mediar también con el Ministerio de Trabajo hace unos meses, sino que ahora sale para todos, incluyendo para las pensiones que tengan 50 o 70 Sí, o 80 pero la presión millones. del ministro de Hacienda no deja aprobar ese tipo de movimientos. Sí, nos dicen ¿Qué le dice? los rumores que hay por ahí que es más fácil que la sancionen cuando se beneficia toda esta gente de las altas pensiones que cuando se benefician solamente los de bajas pensiones, porque los de bajas pensiones no tienen el poder político y de influencia y de manejo o de manejos para poder influir en que se sancione. En cambio, los de arriba sí pueden presionar al presidente para que sancione, porque sabe que lo que le va a entrar de más a su banco son 5, 6, 7 millones de pesos. Sintetizando, ¿cómo ve la situación laboral del pueblo colombiano? La situación laboral es muy difícil. La situación laboral del pueblo colombiano es muy complicada. Nosotros estamos felices con que la paz avance, con que hubo desarme, con que en realidad esto ya va tomando un rumbo cierto, eso es bueno. Pero en medio de todo eso, a los trabajadores nos ha ido muy mal. No se ve por ningún lado algo que es complementario de la paz. No solo es complementario, es como que el punto central de un proceso de paz es la justicia social. No vemos la justicia social por ningún lado, ni que se avance en ese campo. No, preguntas rápidas para respuestas rápidas. ¿Trabajo digno en Colombia? ¿Qué está pasando? El trabajo digno, decreciendo. Desempleo, Subiendo. ¿qué datos tiene? Está, según lo que están hablando, más del 10% de desempleo. ¿Qué mensaje le envía usted al ministro de Trabajo en este momento? A la ministra de Trabajo, que por favor, ya después de que han pasado tantos problemas de conflictos, nos pongamos juiciosos a trabajar en diálogo social para buscar salida, especialmente para buscar la justicia social ahora que se aproxima la paz. Para cerrar, adelánteme algo sobre el salario mínimo para el próximo año. Bueno, no sabemos todavía, pero nosotros esta vez sí creemos
que se negocie y que sea por encima de la inflación. Ya eso de que la inflación únicamente no, tienen que respetarse los demás parámetros de la Constitución Nacional, como son la productividad, el aumento del Producto Interno Bruto y demás, el crecimiento económico y demás. Miguel Morantes, en la entrevista con Adolfo Vega. Gracias por venir. Con el mayor gusto estamos dispuestos a estar aquí todas las veces que sea necesario para explicar la verdadera situación de los trabajadores colombianos. Un saludo a todos los afiliados de la CTC y a toda la clase trabajadora colombiana. Muchas gracias. Igualmente a usted y a todos los oyentes, un saludo muy especial de la clase trabajadora colombiana. Gracias por venir.